Pues sí, lo que has visto en el título o en la miniatura es real. Muy probablemente estés pronunciando mal 3 de los sonidos más comunes e importantes del español. B, D, G. Pero no te preocupes, que al final de este vídeo vas a poder hacerlo perfectamente. Antes de nada, déjame que te explique lo que probablemente estés haciendo mal. Cuando tú te encuentras con una palabra que tiene una B, ya sea al principio o a mitad de la palabra, probablemente la estés pronunciando de esta manera. Bueno, evidentemente los labios se juntan, el aire que sale de aquí abajo no puede salir por la boca, entonces es como que se mantiene ahí y cuando soltamos, ¿no?, pues suena esa B, que a partir de ahora vamos a llamar B oclusiva o, si quieres, B fuerte. De nuevo, fíjate, los labios juntos impiden que el aire salga y cuando los labios se separan, ahí tenemos sonido. Ba, ba, ba. Bien, pues ese sonido existe en español y lo utilizamos. Lo que pasa es que el 20% del tiempo, el 80% restante, utilizamos este otro sonido. Ua. Ua. Si te fijas bien, aquí los labios no llegan a tocarse, por lo tanto, la salida del aire nunca se corta del todo. Esto es un sonido aproximante, porque los labios se aproximan. Entonces, a partir de ahora, esta B la vamos a llamar B aproximante o B suave. Ya has visto que la articulación es muy parecida. Lo único que cambia es que en la B fuerte los labios se tocan, el aire no puede salir hasta que no se separan y en la B suave los labios no se tocan o por lo menos no cortan la salida del aire. Por lo tanto, sigue fluyendo y no parece una consonante, por lo menos no tan fuerte como la otra. Bueno, pues en español siempre vamos a utilizar este sonido, esta B suave, excepto si tenemos la boca cerrada antes de la B y si el sonido anterior es una N o una M. No te preocupes si no lo has entendido a la primera porque te voy a dar unos cuantos ejemplos. La palabra lavar que se escribe con V. Bueno, como ya habrás visto el vídeo en el que te explico que la B y la V se pronuncian igual, esta V la pronunciaremos como V y no diremos lavar, sino lavar, aba en lugar de aba, ¿no? Vemos la diferencia, está muy clara. Entonces pronunciamos este sonido porque no teníamos la boca cerrada antes de pronunciarlo, es decir, la V, ¿no? O sea, antes de esa B tenemos la boca abierta para la A, entonces no terminamos de cerrarla, simplemente hacemos la B. Ocurre exactamente lo mismo cuando la palabra empieza por B o V si lo que hemos dicho justo antes lo estamos encadenando. Por ejemplo, la palabra buena, bueno, pues empieza por B. Si empezamos la frase por B, ¿no? Si yo te quiero decir buena suerte, B, antes de esa B yo tengo la boca cerrada, porque es el inicio de la frase, entonces haré B. Pero si yo te digo la buena, la bu, ¿no? Aquí, como hemos dicho la, pues yo no voy a cerrar la boca entre palabra y palabra, porque si no, parecería un gilipollas y no queremos eso. Entonces, entre palabra y palabra aprovecharemos la abertura de la palabra anterior para que el siguiente sonido sea más fluido y sea aproximante, más suave. Entonces, la buena suerte y no la buena. La buena, ¿no? Escuchamos la diferencia. Otro ejemplo, en verano. Pues como sabes, verano se escribe con V, ¿no? Entonces tenemos una N en la en y una B en verano. Entonces haremos en verano, ¿no? Lo pronunciaremos como si fuera una M, en verano. Pero esto es bastante natural, espero no tener que explicártelo. Y lo mismo en palabras que tienen M antes de B como embudo. Pues va a ser exactamente igual. Tienes que pensar que en los sonidos nasales, como la M o la N, la boca permanece cerrada, o por lo menos el aire no puede salir por la boca. Entonces, técnicamente, tenemos la boca cerrada, o ya hay una oclusión en la boca. Por lo tanto, pronunciaremos B, la aproximante, cuando no tengamos la boca cerrada, y B cuando el aire ya no esté saliendo por nuestra boca, ¿no? Esto es la forma más lógica de entenderlo, no tienes que recordar nada, simplemente boca cerrada, pues B, boca abierta, B. He querido explicarte esto con bastante detalle porque este mismo sistema es el que vamos a utilizar también en la D y en la G, porque estos sonidos también tienen dos versiones, tienen una versión oclusiva o fuerte y una versión aproximante o suave, y efectivamente la versión aproximante en todos los casos es la que más utilizamos sin duda, pero no me tienes que creer, te lo voy a demostrar. Así es como probablemente pronuncies la D en español.
¿Ves? Con la punta de la lengua empujando los dientes. He dicho probablemente porque a lo mejor no has visto mi vídeo en el que te explico exactamente cómo se pronuncia la D en español, para que veas que no es igual que en tu idioma. Pero si ya lo has visto, sabrás que se pronuncia así, empujando la punta de la lengua contra los dientes, así evitamos que el aire salga, o sea, el aire viene de aquí y aquí se encuentra con una barrera. No puede salir, entonces se acumula y en el momento en el que separamos la lengua de los dientes ocurre el sonido. Puedes comprobarlo con tu lengua. Pon la lengua contra los dientes, no sale el aire hasta que separas la lengua. Pues ya está. Entonces esto claramente es una D oclusiva, una D fuerte porque cortamos el aire. ¿Y cuál va a ser el otro sonido? Pues va a funcionar de una forma muy parecida a como funcionaba la B. Va a ser una articulación muy similar sin llegar a cortar el aire. Entonces vemos que la lengua avanza, pero no llega a bloquear la salida del aire. Entonces el aire lo que hace es venir por aquí y salir sin problema. Entonces, de nuevo, es un sonido aproximante. Y lo puedes escuchar en, como acabo de decir, sonido, sonido, no he dicho sonido, do, sino sonido, do. ¿Y cuándo vamos a pronunciar una D y cuándo vamos a pronunciar una D? Pues funciona exactamente igual que en el caso de la B. Siempre vamos a pronunciar la versión suave, la versión aproximante, a no ser que la lengua esté tapando la salida del aire o tengamos la boca cerrada. Si yo empiezo una frase con ¿de dónde eres? Pues ese D obviamente va a ser oclusivo, va a ser fuerte. Entonces tenemos la boca cerrada y hacemos ¿de dónde eres? ¿No? Pero si ese de dónde está metido en una frase en la que ya tenemos la boca abierta, pues podemos decir le pregunté de dónde, le pregunté de, ¿no? Ves que esa de ya es suavecita y es la misma palabra que antes, ¿no? Depende del contexto, depende de lo que hayas dicho antes. Así que por favor recuerda esto que es muy importante. En el caso de la D tenemos una situación un poquitín diferente a la de la B. También es lógica, pero tienes que aprendértela. En español, aparte de la N, que por supuesto tomará la posición de la D cuando vaya antes de ella, por ejemplo, si dices dónde, bueno, pues la N de dónde ya es dental, se pronuncia exactamente igual que la D, ¿no? Va al mismo punto, va a ir contra los dientes. Entonces, como la lengua ya está en la posición de la D oclusiva, aprovechamos y hacemos la D oclusiva. Esto es lógico, estoy seguro de que lo harías de forma automática. Pero es que hay otro sonido en español que puede tomar la posición de la D cuando va antes de ella, y es la L. Si yo digo caldo, caldo, la L va a tomar la misma posición, va a irse contra los dientes. No es la posición normal de la L, pero antes de un sonido dental toma la posición dental. Entonces caldo, no es caldo, sino caldo. Entonces básicamente la D se pronuncia fuerte u oclusiva después de una N o una L. Y después de todo lo demás se pronuncia D, suavecita. Antes de explicarte lo que pasa con la G, quiero decirte que muy probablemente no seas consciente de estas cosas cuando las haces en vivo, ¿no? No tengas claro si tú esto lo haces bien o no. Pero no te preocupes, que por eso he creado un test de pronunciación que te va a decir exactamente si estás haciendo esto bien o no. Lo tienes en la descripción, tardas 5 minutos en hacerlo y es gratis. No voy a decirte otra cosa. No te tengo que convencer para hacer algo que es bueno para ti. Dicho esto, te explico qué es lo que pasa con la G. La G oclusiva o fuerte la pronunciamos llevando la parte trasera de la lengua al velo del paladar, es decir, llevando la lengua hacia atrás. ¿No? Pues vemos que aquí la lengua va hacia atrás, el aire no puede salir, se encuentra enseguida con ese bloqueo y en el momento en el que la lengua se separa, el aire ya puede salir y esa explosión G, ¿no? Pues sale desde la garganta. Vale, muy sencillo. Este sonido seguro que ya existe en tu idioma. Supongo que a estas alturas no necesito ni enseñarte el gráfico de cómo se hace, pero aún así te lo voy a enseñar. Así es como haremos la G aproximante. Pues como ves, la lengua se mueve hacia atrás, hacia el velo del paladar, pero no llega a tocarlo. Por lo tanto, el aire fluye sin problema y sale sin oclusión. Este es el sonido que pronunciaremos siempre, excepto cuando tengamos la boca cerrada o haya una N antes de esta G. Por ejemplo, si yo digo la palabra
guerra y es la primera que utilizo en la frase, pues obviamente va a ser un sonido oclusivo, porque yo tengo la boca cerrada y hago guerra, ¿no? Que, estupendo, está claro, muy intuitivo. Pero si yo digo la guerra, la g, ¿no? La g, ya tengo la boca abierta, por lo tanto no voy a cortar el sonido. Pero ¿qué pasa si digo en guerra? Pues que esa N va a tomar la posición de la G, es decir, la lengua se va a ir hacia atrás en la misma dirección y haremos en G, ¿no? Entonces, como la lengua ya está tocando el velo del paladar, el aire no puede salir por la boca, ya tenemos la oclusión, entonces aprovechamos y hacemos G, en G, ¿no? Y ahí tenemos el sonido fuerte otra vez. Estas son las únicas situaciones en las que vamos a utilizar G. Como ves, todavía queda un poquito de vídeo, así que espera que te voy a explicar las excepciones. Porque todo esto que te acabo de contar de cuándo hay que hacer G y cuándo hay que hacer G no son normas, son tendencias, que no es lo mismo. La mayoría de las veces funcionamos así, pero hay un par de situaciones en las que no. La primera situación son variedades dialectales o variedades geográficas. Por ejemplo, yo vivo en Colombia. En Colombia mi nombre no se pronuncia Miguel, ni siquiera lo entienden cuando yo lo digo. Ellos dicen Miguel, G. Entonces yo no soy Miguel, soy Miguel. Y cuando yo me presento y digo soy Miguel, muchas veces me miran así como Mirel, Midel, porque ese sonido de la G suavecita no lo tienen, no lo usan. Entonces, lo que hacen es inmediatamente buscar cuál es otro sonido en el que tengamos esas características de que el aire no se corta y van efectivamente a la D y a la R suave o a la R muy suave, ¿no? Entonces, en lugar de Miguel, escuchan Mirel o Midel, lo cual es para mí loquísimo, ¿no? Porque para mí claramente hay una diferencia. Entonces, esa es la excepción número 1. Fíjate que en el lugar en el que tú vives, esto se haga. Porque si no se hace, pues bueno, pues vas a sonar un poco raro y probablemente no te entiendan si te llamas Miguel. Y la excepción número 2, que es por mucho la más importante y la más relevante y la que más tienes que controlar y ser consciente, es el énfasis. Cada vez que no utilizas el sonido aproximante cuando lo normal sería hacerlo, lo que inmediatamente entendemos los nativos es que quieres enfatizar esa palabra. O sea, no es lo mismo decir cada vez que decir cada vez, ¿no? Cuando yo digo cada vez, pues bueno, pues es estándar. O sea, lo percibimos como estándar, pero si yo digo cada vez, lo percibimos como enfatizado, o sea, como cada una de todas las veces, ¿no? Como si estuviéramos dándole más importancia a esa palabra. Esto no es que vaya a cambiar una barbaridad el mensaje, pero definitivamente cambia la intención y cambia cómo se te percibe, porque si todo el rato yo estoy percibiendo que estás enfatizando, eso es agotador para el interlocutor. O sea, es como tener una conversación a gritos. O sea, bueno, un rato, pero es que luego te cansas. O sea, de eso te agota escucharlo, ¿no? O sea, no es un agotamiento de decir, uff, no puedo más. Pero esta es una de las razones por las que probablemente los nativos no hablan igual cuando estás tú que cuando no. Y es una de las razones por las que seguramente no quieran hablar contigo de los mismos temas que hablan con los demás. Porque esto lo que hace es bajar tu valor social, ¿vale? Y esto no lo estoy diciendo para que me contrates, lo estoy diciendo porque tengo la capacidad de percibirlo y darle nombre. Cuando sientas que los demás no quieren hablar contigo o ves que cambian cuando tú no estás y no saben decirte por qué, bueno, pues es por esto, entre otras cosas, ¿vale? Es por cómo se percibe tu acento. Así que si no tienes ni puta idea de cómo mejorar tu acento y cómo lo perciben los demás, lo que te recomiendo es hacer el test de pronunciación que tienes en la descripción. De nuevo, tardas 5 minutos en hacerlo y es que no te va a dar nada malo más que información útil. De verdad que no entiendo cómo alguien que se ha jamado más de 10 minutos de teoría sobre pronunciación no haría un test de pronunciación. No podría entenderlo. Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te resulte útil para aprender a mejorar tu acento y nos vemos en el siguiente vídeo.